Bueno, como les decía Julio, vamos a hablar ahora de economía con una economista joven, directora ejecutiva de IDESA, un instituto que vale la pena recomendar sus informes porque son muy interesantes. Hoy la hemos invitado y le agradezco, Virginia Giordano, muchas gracias por venir, Virginia. Gracias por la invitación. La hemos invitado porque hay un informe que han publicado hace un par de días haciendo referencia a una cuestión que yo diría forma parte del debate cotidiano de las cuestiones macroeconómicas, que es la cuestión de las cuentas públicas, del equilibrio fiscal o no, digamos. Y en este informe han puesto el foco en la realidad de las provincias. Entonces mi primera pregunta es, que si nos podés resumir en un párrafo, ¿cuál es más o menos la conclusión que han sacado de analizar los ingresos y los gastos y los desequilibrios financieros de las provincias en Argentina? Bueno, lo que vemos con las provincias se despega un poco de lo que viene pasando a nivel nación, ¿no? Sabemos que el gobierno nacional tiene una especie de eslogan casi moral, ¿no?, de tener superávit fiscal. La dinámica en las provincias ha sido un poco distinta. Lo que vemos en la dinámica es que al comienzo las provincias lograron sostener el superávit fiscal, principalmente lograron el superávit fiscal gracias a la dinámica inflacionaria, ¿no? Sabemos que uno de los principales, bueno, del lado del gasto de las provincias, uno de los principales gastos es el salarial. Sabemos que en una dinámica donde la inflación está creciendo es muy fácil ir licuando gastos y eso hace que el gasto de las provincias vaya cayendo. Entonces, lo que fue 2024 con respecto a 2023, vemos que las provincias logran una baja en el gasto, con lo cual logran sostener cuentas públicas positivas. Ahora, cuando la dinámica macroeconómica se da vuelta y empieza a bajar la inflación, ahí empiezan las provincias a estabillar y vemos que el gasto empieza a crecer por encima de la inflación, sumado a una dinámica de ingresos mala, ¿no? Sabemos que por la caída de la actividad económica, cayeron tanto los impuestos que vienen de nación, como es el IVA, que es coparticipable, y los impuestos de recaudación propia. Es decir, ya el año pasado hay 14 provincias que han cerrado con déficit financiero. Virginia, le voy a pedir al director si podemos poner un gráfico que le hemos tomado prestado a IDESA que muestre esta situación. A ver, ¿qué nos dice el gráfico, digamos? Bueno, ahí vemos un poco la dinámica que mostrábamos, ¿no? En el 2023, el déficit financiero de todas las provincias con respecto al PBI era del 0,55, después en el 2024 mejora un poco y ahora de vuelta empieza a empeorar, ¿no?, por este tema de que la inflación se da vuelta y ya la baja en el gasto empieza a crecer por encima de la inflación, junto a una dinámica de ingresos mala, digamos, porque caen tanto los impuestos de recaudación propia como los que envía Nación. También han disminuido las transferencias a provincias, las discrecionales, digo. Eso también se le suma, ¿no?, que la política del gobierno nacional de cortar todas las transferencias discrecionales y, bueno, no prorrogar ejemplos de transferencias que estaban avaladas por ley, como por ejemplo el caso del FONID. En el caso de las discrecionales, como los ATN... Contanos qué es el FONID. El FONID era un complemento que daba el gobierno nacional para el pago de salarios de los docentes provinciales. Sí, te lo preguntaba porque hemos tenido aquí, a propósito del conflicto de los docentes, al titular de la UPC que nos decía que, bueno, en Córdoba habían tenido que compensar de alguna forma la caída del FONID, ¿no? Sí, exactamente. No era un porcentaje muy grande del salario, ahora no recuerdo bien el número, pero era menor del 30%. Pero obviamente en el agregado implica un número grande para las provincias y las provincias han tenido que salir a complementar eso con ingresos propios. En este caso no era una transferencia discrecional porque estaba amparado por una ley, pero la ley vencía, cayó y no la renovaron como venía sucediendo históricamente. Entonces, eso es uno de los fondos grandes que se cortaron de nación a provincias. Después tenemos el caso de los ATN, los adelantos del Tesoro, es un porcentaje de la coparticipación que la nación puede disponer libremente y transfiere de manera discrecional. En otros periodos de gobierno, por ejemplo en el caso kirchnerista, se solía repartir de acuerdo a afinidad política, si se quiere. Claro. Ahora el gobierno nacional lo que estaba haciendo era directamente no transferir nada, subejecutaba y eso se trasladaba al final a superávit propio, porque si ese monto vos no lo transferís, termina en las arcas del Estado Nacional y te infla el número de superávit. Bueno, ahora lo que vimos es que hace poquito empezaron a finalmente transferir algunos fondos
Probablemente por las negociaciones con los gobernadores. Es decir, quieren lograr algún tipo de consenso en el Congreso y seguramente han entrado en alguna negociación con los gobernadores y empezaron a transferir algunos fondos. Y el que se está hablando de nuevo, que se abrió, fueron los adelantos de coparticipación, que de vuelta ahora parece que Córdoba va a recibir algunos fondos. Bueno, el gobierno ahora de poquito empezó a abrir el grifo de esas transferencias discrecionales, yo creo por esto, ¿no? De un tema político, de lograr armar consensos y acuerdos, de tener apoyo en ciertas leyes en el Congreso. Pero sí, estaba prácticamente paralizado y sin duda afectaba las finanzas provinciales. Y otro tema grave, del cual se habla poco, creo yo, el tema de las provincias que tienen cajas no transferidas, como es el caso de la provincia de Córdoba y hay otras más. ANSES tiene que compensar parte de ese déficit que tienen las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y bueno, ANSES está incumpliendo este acuerdo entre nación y provincias. En el caso de Córdoba, si no recuerdo mal, de lo que se le debe históricamente han transferido menos del 15%. Sí, creo que ahora ha reclamado nuevamente Córdoba, que finalmente eso todo termina en una discusión judicial y después un arreglo para que... Sí, donde se da algún monto, si se quiere, simbólico, no logra compensar la deuda histórica. Pero bueno, básicamente esa ha sido un poco la dinámica y bueno, los números no es tan fácil para las provincias. Y un poco lo que veníamos diciendo en IDESA es la inflación como ayuda a enmascarar, ¿no? Que no te estás haciendo eficiente a la hora de gastar. Este ajuste que se vio al gobierno a nivel nacional, las provincias un poco hicieron la plancha, si se quiere, la inflación fue erosionando ingresos y eso hizo que cayera el gasto. Ahora que se paró la dinámica inflacionaria, bueno, se ve que efectivamente las provincias no han hecho ajuste o reordenamiento profundo. Además, cuando uno mira la evolución de los ingresos en términos reales, los que están ligados al nivel de actividad como el IVA, como es ingresos brutos en la provincia, bueno, la situación de la actividad económica hace que eso también en términos reales caiga, ¿no? Sí, exactamente. Tanto el lado del gasto como el lado de los ingresos, la dinámica ha sido mala para las provincias y bueno, ya vemos que hay varias que están mostrando números en rojo. ¿Cuál es tu impresión a futuro y hasta qué punto esta realidad de los estados subnacionales puede comprometer digamos, el equilibrio macroeconómico? Por ahora me parece que, yo digo, saltan señales de alarma, no veo que estemos en un tema crítico. Bueno, el otro día hablamos con mis colegas ahí en IDESA, recordando un poco la experiencia de los 90, que vos seguramente la recordás más que yo era chica. Obviamente después le he leído, le estudié en la facultad y le he leído en libros. Pero bueno, la dinámica era un estilo de blindaje del Banco Central mucho más estricto del que se está proponiendo hoy, ¿no? Teníamos una caja de conversión. Pero una dinámica donde decís, bueno, no financio el déficit fiscal, pero si vos seguís en una tendencia estructural, ¿no?, a gastar más de lo que te ingresa y lo terminás canalizando vía deuda, esa dinámica se empieza a tornar insostenible y se empieza a generar presión que a la larga explota. En su momento era mucho más severo. Yo recuerdo de chica ver las cuasimonedas, que hoy en día me dijeron que empezaron a aparecer en La Rioja, están los chachos. ¿En serio? Que el gobierno de La Rioja le da esta cuasimoneda a los empleos públicos para incentivar el consumo, solamente para los empleos públicos como una especie de bono. Pero bueno, ya de vuelta estamos empezando a hablar de si vienen o no cuasimonedas. Bueno, en los 90 esa dinámica fue mucho más intensa, también agravada por crisis externas, ¿no? La crisis del tequila, la devaluación de Brasil. Pero bueno, el desequilibrio tanto a nivel nacional, el alto nivel de endeudamiento y el desequilibrio a nivel provincial, donde las provincias también estaban emitiendo deuda en dólares con una caja de conversión, hizo que la dinámica terminara, ¿no?, de explotar. Entonces yo creo que no estamos ahí, pero tenemos que aprender un poco de las lecciones del pasado, ¿no? No son luces rojas, pero son un poquito amarillas. Exactamente. Mencionaste recién lo del Banco Central. Yo en el programa pasado le mostré a los televidentes lo que dicen las cartas orgánicas de algunos otros bancos. El de la Reserva Federal, que aunque en sentido estricto no es un banco central, pero sería equivalente, sobre todo porque el gobierno tiende a hacer los anuncios de una manera tan grandilocuente que dice, bueno, no puede ser que haya 5 objetivos para obtener con un solo instrumento y todas esas cosas que hizo el presidente, y lo mencionó Timberman, pero
Entonces yo mostraba que, por ejemplo, la Reserva Federal tiene eso que los norteamericanos llaman doble mandato, que dice, sí, voy a preservar el valor de la moneda, pero voy a mirar el desempleo. Bueno, y mostré cómo era en la Unión Europea y cómo eran otros bancos, en Chile. Pero al margen de eso, dejando de lado la parte, yo diría, ornamental de los anuncios, ¿cuál es tu visión respecto de tender a que el Banco Central sea más independiente, diría, no solo del Poder Ejecutivo, sino de, digamos, de los avatares políticos? Yo creo que en general lo veo positivo, esto de intentar blindar o encapsular, si se quiere, el Banco Central y tratar de evitar que financie el déficit fiscal. Creo que nosotros somos de los países que más experiencia tiene, que ese experimento termina mal, ¿no? Siempre termina en crisis inflacionaria, que al comienzo no se nota tanto, pero después termina en una fuerte erosión del salario real, explota la pobreza y demás. Yo creo que es buena idea lograr blindarlo. Ahora que, en base a lo que hablamos recién y la experiencia de los 90, yo creo que con eso no alcanza para lograr que el Estado logre tener las cuentas públicas en orden, porque siempre podés recurrir a la deuda. Sí. Y en el caso de Argentina se le suma una complejidad más, es que somos un Estado federal, ¿no? Entonces tenés que estar alineado con los 3 niveles de gobierno. Y bueno, yo veía, también me puse a estudiar las experiencias de otros países federales de cómo logran manejar este asunto. Y bueno, había en algunos casos prohibiciones a los estados subnacionales de endeudarse. Claro. En el caso de Canadá habían avanzado hacia un super IVA para lograr mejorar la composición de los impuestos. Bueno, todas cosas que Argentina me parece que hoy en día no tiene y creo que también hacen falta, porque lograr encapsular el Banco Central y no controlar el resto hace que, bueno, lo que decíamos recién, empiecen a ejercer estas presiones y va a venir un gobierno de otro color político y, bueno, va a levantar esa norma y vamos a terminar, creo que yo, en la misma historia de siempre, ¿no? Sí, te hago una última pregunta que tiene que ver con lo que estabas desarrollando. Cuando uno mira digamos, la situación macroeconómica, aparecen siempre consideraciones respecto del tipo de cambio, ¿no? ¿Qué visión tenés vos de la situación del tipo de cambio que para algunas empresas, en particular de la industria manufacturera, le trae algunos inconvenientes y que en el pasado ha habido experiencias de atraso cambiario que han sido complicadas? Yo creo que es complejo. Valoro la estrategia del gobierno actual de por primera vez no poner sobre la mesa el tema de evaluaciones. Creo que siempre que nos empezamos a atrasar y no somos competitivos ante el mundo y demás, bueno, devalúo y es la solución fácil, que en realidad termina siendo muy costoso desde el punto de vista social, ¿no? Porque eso se traslada a inflación, erosión del salario y demás. Hoy en día estamos en el duro trabajo, creo yo, de vivir con un tipo de cambio bajo y tratar de ser productivos o ganar competitividad desde otro lado. Ahora creo que el gobierno no está acompañando ese esfuerzo que están poniendo las empresas con algún otro tipo de medidas que ayudan a mejorar la competitividad, por ejemplo el tema tributario. Claro. Digo, es muy difícil competir con el mundo si tenemos impuestos como ingresos brutos, que además lo exportamos en el precio. Entonces, para mí la estrategia es buena, pero no está siendo bien acompañada de otras medidas que podrían ayudar a las empresas a que les vaya mejor. El tema tributario, el tema que Argentina no tiene crédito, ingresos brutos grava el crédito, entonces una de las tasas más altas. Yo creo que para poder competir con el mundo y decir, bueno, demos el salto, no recaigamos en la devaluación como siempre, el gobierno tiene que acompañar con otro tipo de reformas también. Bueno, esperemos que lo haga. Virginia, te agradezco muchísimo que hayas venido. Seguramente te vamos a volver a invitar porque tengo la impresión que esta cuestión de las cuentas públicas provinciales todavía va a dar para hablar bastante. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos.